Amén. Un fuerte el aplauso para Jesús. Puedes tomar tu lugar. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Quiero que tengas eso en tu mente. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Muchas veces miramos nuestras necesidades del momento y eso nos impide ver que Dios tiene un plan mucho más grande, de un mayor alcance, para satisfacer no solo las necesidades del día a día de nuestra vida, sino las necesidades más profundas de nuestra alma. Y en Hechos capítulo 3, por favor, ve abriendo tu Biblia, vamos a ver la historia de un hombre que nació cojo de nacimiento y que Dios quiso sanarle completamente de esa condición para poder, número uno, mostrar su gloria en ese hombre. Número dos, la oportunidad de compartir el evangelio nuevamente a las multitudes en Jerusalén. Y número tres, para mostrarnos que siempre que el nombre de Jesús es predicado, hay oposición. Así que vamos a Hechos capítulo 3. Y me encanta ir verso a verso mirando lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Hechos capítulo 3, versículo 1, por favor. Dice la Escritura lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, más o menos las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vamos a hacer aquí una primera pausa para hablar un poco del contexto. Pedro y Juan estaban siendo instrumentos de Dios para anunciar el evangelio, y el Señor confirmaba su mensaje a través de señales y maravillas. Eso dice Hechos 2:43. Y Lucas, en este capítulo 3, procede a narrarnos un milagro de sanidad que fue notorio a muchísima gente en Jerusalén. Y esto da la oportunidad para que Pedro pudiera nuevamente dar una predicación poderosa de arrepentimiento, de conversión, de salvación para sus compatriotas israelitas. Pedro y Juan, hermanos, continuaron con la costumbre de ir a orar al templo, ahora que estaban en Jerusalén. Y estoy seguro que ellos miraban en estas oportunidades un espacio para poder compartir las buenas noticias de Jesús. Ahora, esta puerta en especial era una de las puertas para accesar al templo de Jerusalén. Se llamaba La Hermosa. Era uno de los accesos más concurridos al templo. El historiador Flavio Josefo dice que
esta puerta en especial tenía una belleza ornamental muy especial. Porque no solo tenía algunos distintivos, algunos arreglos de oro y de plata, sino que habían puesto un mayor esmero en este acceso, que era un acceso grande, amplio, y justo en ese lugar, todos los días llevaban a este hombre, cojo de nacimiento, para que fuera ayudado económicamente por medio de limosnas. Ahora, hermanos, en la cultura judía, ayudar al pobre, al desvalido, al necesitado, era considerado un deber y una manera de mostrar el amor de Dios y el amor al prójimo. Y Dios prometía en su palabra que Él bendeciría a quienes tenían un corazón para ayudar a este tipo de personas. De hecho, terminamos el capítulo 2 la semana pasada a través de nuestro hermano Renato, viendo que la iglesia tomó un papel de ayudar a los necesitados a través de los bienes materiales que muchos de ellos donaban para bendecir a los que estaban padeciendo alguna necesidad en especial. Y hermanos, ese debe ser un distintivo también de la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Porque muchas veces algunas iglesias o ministerios enfocamos demasiado dinero en lo que es la infraestructura física de un templo. Se gastan miles, si no es que millones de pesos en una estructura física que muchas veces honestamente es subutilizada. Tan solo pensemos en nuestras instalaciones, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana las utilizamos? Y ha sido mi oración y mi deseo que Dios nos permita tener ministerios, tener acciones concretas que puedan ser de ayuda a la comunidad que nos rodea y que este lugar pueda ser un lugar como un oasis para las personas que están aquí. Que si tienen alguna necesidad física, espiritual, emocional, puedan saber que aquí pueden recibir ayuda, porque tenemos un corazón dispuesto para ayudar. Y mira, yo sé que muchas veces las personas abusan, sobre todo del tema económico, ¿no? De la ayuda financiera, vamos a decirlo así. Pero también creo que es parte de la sabiduría que le pidamos al Señor, el poder discernir cuándo debemos ayudar en las distintas maneras que el Señor nos pide que podamos ayudar a las personas que nos rodean. La iglesia del Señor, hermanos, debe ser una comunidad de ayuda mutua. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y así cumplamos la ley de amor de Cristo. Ahora, ese llevar las cargas no significa que yo voy a tomar mi carga. ¿Puedes prender esta sección de la luz? No significa que yo voy a tomar mi carga, se la voy a pasar a mi hermano, pero yo no voy a ayudar a otros. Esto funciona de manera recíproca. Y es cuando más bendición hay. Porque hay momentos en nuestra vida cuando estamos cansados, cuando estamos cargados, cuando estamos pasando momentos difíciles, en que necesitamos la ayuda de otros. Pero por la gracia de Dios, nosotros también podemos ayudar, bendecir, sostener a otros cuando están pasando una necesidad similar. Por eso, hermanos, no debemos cerrar nuestro corazón a la ayuda a otras personas.
debemos pedir al Señor que nos dé un corazón dispuesto para ayudar a otros. De hecho, las Escrituras nos dicen, de la ayuda mutua no os olvidéis. Y hermanos, debemos tener ese corazón. Y si no te nace, como solemos decir, nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a tener una carga, un amor especial. Primeramente por los que son parte de la familia de la fe y en segundo lugar por aquellos prójimos que estén padeciendo alguna necesidad. Por lo menos orar por ellos, ¿no? Ahora que hubo una tragedia en la Ciudad de México, ¿no? Con el incendio de esta pipa de gas, ¿verdad? Es muy triste, muy terrible lo que ocurrió ahí, ¿no? Y a lo mejor tú y yo no podemos ir físicamente a ayudar ahí, hay ministerios que lo han hecho, pero por lo menos elevar una oración al Dios del cielo pidiendo consuelo, pidiendo alivio, pidiendo que Dios obre en medio de ese mal, en medio de esa tragedia, para salvación de aquellos que no lo conocen. Así que hermanos, es algo que debemos imitar no solo de la enseñanza del Antiguo Testamento, sino era una práctica del Nuevo Testamento el poder ayudar a aquellos que estaban padeciendo necesidad. Versículo 3 de Hechos capítulo 3. Sigamos con la lectura. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Vamos a hacer una segunda pausa aquí. Hermanos, a lo mejor ese día este hombre no había recibido suficiente para sus necesidades. Ya eran las 3 de la tarde. Y cuando vio a Pedro y a Juan, dice Lucas, le rogaba que le diesen limosna. Ahora, hermanos, muchas veces nuestra mente y corazón están enfocadas en las necesidades inmediatas que tenemos, y es entendible, es natural. Por ejemplo, tenemos necesidades de dinero, hay necesidades familiares, matrimoniales, quizá tenemos necesidades de salud, algunos más sienten la necesidad de educación, de mandar sus hijos a la escuela, pagar una colegiatura. Otros a lo mejor están luchando con necesidades de vivienda, de tener ropa para cada día, comida. Y alguno que otro está pensando en bienes materiales, ¿no? Como comprarse un auto nuevo o cambiar el que ya tienen. Y esas cosas en sí son naturales, son válidas, vamos a decirlo así, forman parte de nuestras necesidades humanas. Pero quiero decirte que Dios ve más allá y quiere llegar a las necesidades más profundas de nuestra vida, que es la sanidad de nuestra alma.
Y cuando Pedro y Juan tienen ese diálogo con el hombre que está ahí sentado a la puerta, generalmente cuando uno no quiere darle a alguien, ¿qué hace uno? Como que no veo, ¿no? Se hace uno de la vista gorda, ¿no? O sea, ni te veo ni te escucho, ¿no? Ahora, Pedro y Juan dice que miran detenidamente a este hombre. Yo creo que el hombre se emociona, dice, wow, me van a dar una buena lana estos amigos, ¿no? Digo, Pedro y Juan era de una posición económicamente acomodada, pero Pedro era de una condición más humilde. No sé cómo habrán ido vestidos ese día, pero esto generó una expectativa en este hombre. Incluso Pedro le dice, míranos, ¿no? Fijamente. Pero qué desilusión se lleva a este hombre cuando lo primero que le dice Pedro es, no tengo ni plata ni oro. ¿Qué hubieras sentido tú? Pues te hubieras sentido como decepcionado, ¿no? Te hubieran cortado las alas, ¿no? De la expectativa que tenías de a lo mejor recibir una buena limosna, ¿no? Para ya cerrar el día y decir, van a estar cubiertas mis necesidades. Pero es ahí donde te digo que muchas veces como humanos estamos tan enfocados en las necesidades del momento y no nos damos cuenta que Dios está mirando necesidades más profundas. Este hombre no sabe que unos minutos después Dios va a transformar su realidad de una vez y para siempre. Porque Dios no solo está viendo su impedimento físico, de hecho, quiero prestar tu atención a esto. Ese cojo llevaba años ahí. Según Hechos capítulo 4, este hombre tenía aproximadamente 40 años de edad. Y estoy seguro que este hombre estaba sentado en la puerta los días que Jesús pasó en varias ocasiones a Jerusalén. Y Jesús no lo sanó, porque no había llegado el momento de Dios para él. Dios tenía un momento para este hombre. Ahora, el Señor no sanó a todos los enfermos que había en Jerusalén en aquel tiempo. Porque Dios siempre tiene un propósito cuando hace un milagro de este tipo. Y es un propósito más allá de hacerme sentir bien a mí y verme sano yo. Si Dios quiere dar sanidad, la va a dar, ya sea a través de un milagro, a través de la medicina, a través de una terapia. Pero lo importante que quiero que veas, hermanos, es que Dios no está mirando solo la invalidez, no está mirando solo la necesidad económica de este hombre. Dios está viendo que él necesita algo mucho más profundo, que son las necesidades de su alma. La necesidad de perdón, la necesidad de reconciliación, la necesidad de tener a Cristo como Salvador de su vida. Y muchas veces Dios usa las necesidades físicas, déjame decirlo así, que tenemos, para llevarnos a Él. Para que nos demos cuenta cuánto le necesitamos. De alguna manera para quebrantar nuestro orgullo. Porque cuando todo va bien, la mayoría de seres humanos lo que hacemos es olvidarnos de Dios. Me siento joven, me siento fuerte, tengo un buen trabajo, me están saliendo bien las cosas económicamente, me estoy desarrollando en mi persona, las cosas en la familia están caminando bien. Y muchas veces, hermanos, cometemos el terrible error de olvidarnos de Dios.
Y Dios, sabiendo la necedad de nuestro corazón, muchas veces deja ahí cosas en nuestra vida para que no nos olvidemos de Él. Y entonces tenemos a este hombre y recibe un balde de agua fría. No tengo plata, no tengo oro, ¿no? Así me gustaría llevar una camiseta que dijera cuando vas de vacaciones, ¿no? Porque cuando vas de vacaciones todo el mundo te anda queriendo vender algo, ¿no? Entonces así una camisa negra con letras blancas que dijera no tengo plata, no tengo oro, pero atrás ponerle, ¿no? Tengo a Jesucristo y eso te doy. Amén. Este hombre, hermanos, recibió mucho más de lo que hubiera imaginado. Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. De hecho, es curioso ahí en el texto bíblico, porque Lucas, siendo médico, utiliza dos términos médicos para hablar del problema que tiene este hombre en sus tobillos y en sus piernas. No se vuelven a usar en el Nuevo Testamento esos términos. Pero este hombre, hermanos, recibió sanidad física, espiritual, que transformó su vida. Libertad de la enfermedad, pero algo mucho más valioso, la libertad de su alma. Y fíjate lo que hizo este hombre, la reacción que tuvo, una vez que se da cuenta que Dios ha obrado un milagro de sanidad. 3 cosas hizo. Siguió a los apóstoles al templo. Porque ¿cuántos Jesús no sanó y simplemente se fueron? ¿Te acuerdas de la historia de los 10 leprosos? Fueron sanados mientras iban en el camino y solo uno regresó. Y el que regresó era un despreciable samaritano. Los demás sí dieron gloria a Dios, pero siguieron su camino. Este hombre siguió a los apóstoles al templo. Número 2, mostró con entusiasmo lo que Dios había hecho en él. Estaba caminando y no solo eso, estaba saltando de alegría. Me lo imagino como el Chavo del 8, ¿no? Cuando le iban a dar una torta de jamón. Alegre. Ya no estaba en el piso ahí lisiado. Ahora tenía algo que quizá jamás pensó tener. Sanidad. Pero la tercera cosa que hizo este hombre es que él dio alabanza a Dios. Y hermanos, nosotros debemos hacer algo similar. Lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida debe ser algo que nos lleve a seguir la doctrina de los apóstoles. Que nos lleve a mostrar con entusiasmo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque yo no sé tú qué pienses, pero no es cosa menor que hayamos conocido al Cristo vivo. Para mí ha sido el mayor milagro en mi vida. Ha sido la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, conocer a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. Y en tercer lugar, hermanos, que lo que Dios ha hecho sea un motivo para hablar del gran Salvador que tengo en Cristo Jesús. Porque eso es la alabanza. La alabanza es más que cantar, la alabanza es más que música. Alabar significa hablar con buena referencia de alguien.
Y me encanta, hermanos, cuando veo testimonios de personas en el medio artístico, en el medio deportivo, en el medio incluso político en algunas ocasiones, en el medio empresarial, hablando de la confianza y de la fe que tienen en Cristo. El otro día vi un video de un joven empresario, exitoso el muchacho, y le preguntaron a qué atribuía su éxito, y me encantó que dijo: la mayoría podría decir que sus estudios, que la suerte, que sus relaciones. Yo lo que quiero decirte es que mi éxito es que Jesús es mi Salvador y Señor. Así que, hermano, abra la boca. No cerremos nuestra boca, mostremos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Todos tenemos una historia que contar que pueden llevar a las personas a conocer del gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y muchas veces por eso la iglesia no crece, por eso la iglesia está toda apachurrada, está toda rutinaria, está toda sin el poder de la luz de Cristo brillando, porque decidimos cerrar nuestra boca y no decirle al mundo que tenemos un gran Salvador en Cristo Jesús. Aprovecha cualquier plataforma, cualquier oportunidad que el Señor te dé, en tus redes sociales, en tu trabajo, cuando vayas a una junta importante. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es, dilo conmigo, es poder de Dios para salvación. Hace algunos años me acuerdo que estábamos haciendo un recorrido en el fraccionamiento del Campanario. Estábamos mirando algunos asuntos del proyecto, de las cosas de las que yo doy consultoría, y de repente ahí apareció caminando un futbolista conocido, Adolfo Ríos. Y entonces algunos lo conocían. Yo no tenía el gusto de haberlo saludado personalmente. Me acerqué con él, lo saludé, le dije que era yo un pastor cristiano y que daba gracias a Dios por su vida, por el testimonio que él da. Y me acuerdo que los ingenieros que iban conmigo me dijeron: ya fuiste ahí a pedirle un autógrafo. Y entonces yo aproveché y le dije: no, fíjate que fui a saludarlo porque él es un hermano en Cristo mío. Y entonces se quedaron sorprendidos, ¿no? Dijeron: ¿a poco es también de tu fe? Le digo: sí, él es cristiano. Y lo fui a saludar porque sí, es una persona en el mundo deportivo reconocido, pero aparte es un hermano en la fe. Y hermanos, esas son las oportunidades que tenemos que aprovechar. De la nada Dios te permite poder hablar del Salvador que tenemos. El problema es que a veces decidimos callar y no mostrar, no reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Y este hombre va andando y va saltando y va alabando a Dios ahí en el templo. Versículo 9, por favor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hermanos, este milagro de sanidad fue evidente para la gran mayoría del pueblo que estaba ahí
en el templo de Jerusalén. A tal punto que se llenaron de asombro, otros estaban hasta espantados. Y hermanos, vuelvo a reiterar, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas no debemos callarlas, no debemos ocultarlas. Fíjate bien, cumplen dos propósitos. El primero, afirmar la fe de los que ya son creyentes. Cuando yo comparto lo que Dios está haciendo en mi vida, la fe de otro va a ser fortalecida, va a ser animada. Pero también cumple el propósito de que lo que Dios hizo en mi vida pueda despertar la atención de aquel que no ha creído en Cristo. Y de esa manera acercarlos a Dios. Y de esa manera comunicarles las buenas noticias de Jesús. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Pedro aprovechando la oportunidad. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y matasteis al autor, en libertad, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a hacer otra pausa aquí, hermanos. Pedro, hermanos, aprovecha esta oportunidad creada por Dios para poder llevar la mente y el corazón de sus oyentes hacia la persona correcta, hacia Dios, hacia su Hijo Jesús. Y hermanos, aquí hay algo que debemos recordar y tener siempre presente. No se trata de nosotros, no se trata de mi ministerio, de mi preparación académica o teológica, no se trata de los dones espirituales o talentos que Dios me ha dado, no se trata de lo bonito que esté el templo, no se trata de lo famosa que pueda ser una iglesia o su liderazgo y sus pastores. En la iglesia se trata de Jesús. Él es. Y a Él debemos llevar en alto. Y a Él debemos honrar. Y cuando las personas vengan a este lugar, hermanos, si algo deben llevar en su mente, es que Cristo es quien puede hacer la diferencia en sus vidas. Porque lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros los seres humanos, de alguna manera medimos, valoramos el éxito de un ministerio en función de lo que ve el ojo. Si tenemos unas instalaciones muy bonitas, si tenemos a lo mejor buenas sillas para sentarnos,
si tenemos un estupendo equipo de redes sociales y multimedia, si de repente pues nuestros líderes son destacados, reconocidos, se vuelven famosos en el medio cristiano. Y no es que eso intrínsecamente sea algo malo, hermanos, pero tenemos que tener claro en nuestro corazón. Y Pedro le dice a sus oyentes, no se asombren ni estén mirándonos a nosotros como si de nuestro poder es que logramos que este hombre que estaba cojo ahora esté sano. Es en el nombre de Jesús. Y hermanos, eso es lo que debemos llevarnos en el corazón. Se trata de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Se trata de su poder. Se trata de lo que Él hace en nuestras vidas. Se trata de darle gloria y honor a Él. No se trata de mí, no se trata de un ministerio, no se trata de una fama, no se trata de una preparación personal. Se trata de Jesús. Amén. Y Pedro entonces lleva la mente y el corazón de sus oyentes a la persona correcta, la persona de Jesús. Y es que, hermanos, lo que las personas necesitan oír es acerca del gran Salvador y Dios que tenemos en Cristo. Las personas necesitan oír lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Arrepentimiento, perdón, reconciliación, libertad y salvación. Pedro les recuerda a sus oyentes cómo ellos se entregaron y negaron a Jesús. Aun cuando Pilato, siendo autoridad romana, quería ponerle en libertad, ellos rechazaron, negaron a su Mesías. Hermanos, dice Pedro, negaron al santo y justo y en lugar de él pidieron un homicida. Mataron al autor de la vida, pero Dios, obrando en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, resucitó con poder a Jesús de entre los muertos. Y es por la fe en el nombre de Jesús que este hombre cojo ha recibido completa sanidad. Y es que, amigos, muchas veces por la dureza de nuestro corazón nos negamos ver a Dios, le rechazamos, no escuchamos las buenas cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Decidimos seguir por nuestros propios caminos, pero son caminos llenos de quebranto, de dolor, de destrucción. Por eso Dios nos hace un llamado para volvernos a Él, para no seguir en la misma senda de destrucción. Y Dios hoy te está llamando, porque Él quiere cosas buenas, mejores de las que tú te imaginas para ti. Versículo 17 del capítulo 3 de Hechos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, fíjate bien, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, repita conmigo esta última frase, tiempos de refrigerio. Repita conmigo otra vez, tiempos de refrigerio. Hermanos, Dios usó la dureza del pueblo de Israel
para cumplir lo que Él ya había anticipado en las Escrituras del Antiguo Testamento, que su siervo sería despreciado y desechado, que el sufrimiento lo consideraríamos como un castigo de Dios para Él. Isaías 53, hermanos, luego lo puedes leer en casa, nos describe claramente cómo estaba anticipado en el Antiguo Testamento los sufrimientos de Cristo para poder alcanzar y brindar salvación a aquellos que estábamos muertos, sin fe y sin esperanza. Y Pedro les dice, arrepiéntanse, conviértanse. ¿Y cuál es el resultado de esas dos acciones? Perdón de pecados y tiempos de refrigerio de parte del Señor. Arrepentirse, hermanos, significa cambiar nuestra mente, nuestra disposición mental. Darnos cuenta que estamos en el camino equivocado, que vamos por el camino ancho que lleva a la destrucción, pero que Dios quiere que transitemos por el camino angosto, que ¿a dónde lleva, hermanos? ¿A dónde lleva? A la vida eterna. Pero Jesús mismo advirtió, pocos son los que lo hallan. Convertirse significa volverse al Señor. Y hermanos, Isaías capítulo 55, versículo 7, nos deja unas palabras hermosas de parte del Señor para todos nosotros. Mira lo que dice Isaías 55, 7 en Reina Valera 60. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué debe hacer? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pastor, me han dicho muchas veces, yo me voy a acercar a Dios cuando sea una mejor persona. ¿Y sabes cuándo va a ocurrir eso? No va a ocurrir. Dios no está diciendo aquí, mira, tienes que cambiar esto, tienes que vestirte así, tienes que hacer tal cosa. Él dice, vuélvete a mí. Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo les haré descansar. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de vida, del agua que brota para vida eterna, dijo el Señor. Hermanos, en este tiempo, la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y convertirnos, volvernos al Señor. Y mira lo que dice Isaías, ¿cuál es la promesa? El cual tendrá de él misericordia. Hermanos, misericordia es recibir lo que no merecemos. Porque mira, un problema que enfrentamos muchas veces es que en nuestra religión tradicional nos enseñaron a que debíamos merecer el favor de Dios. Y por esa razón la gente a veces va de rodillas no sé cuántos kilómetros y hace ciertas promesas
y van golpeándose y autolastimándose su cuerpo. ¿Sabes? El Señor dice, vuélvete a mí y yo voy a tener de ti misericordia. Y el perdón que el Señor ofrece es un perdón amplio. Es que Dios no me va a perdonar. Es que usted no sabe lo malo que he sido. Hermanos, en Cristo hay perdón. En Cristo hay reconciliación. En Cristo hay paz entre Dios y nosotros. En Cristo, hermanos, tenemos la oportunidad de ser ahora hijos de Dios. Por eso Pedro le dice a sus oyentes, arrepentíos y convertíos para el perdón de los pecados. Y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. Y al estar estudiando este pasaje miré algo ahí especial en el texto griego porque ¿sabes qué significa refrigerio? ¿Qué pensamos nosotros que en un refrigerio? Comida, ¿no? Pero literalmente significa un tiempo para recuperar el aliento y revivir. ¿Estás cansado de la vida que llevas? ¿Estás agobiado por tus pecados, por tus problemas? ¿La culpa te aplasta? Arrepiéntete, vuélvete al Señor y el Señor te va a dar tiempos para recuperar el aliento y revivir. Cuando uno no hace ejercicio, ¿verdad? Y te ponen a hacer algo de ejercicio. Por ejemplo, subir un cerro. Llega un momento en que uno dice, ya estuvo bueno, no puedo más. Siento que se me va a salir no solo el corazón, ¿no? El hígado y todo se me va a salir. Y qué bien cae tomarse un tiempo de descanso. Un sorbo de agua. Recuperar el aliento. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que vengan del Señor tiempos para revivir, para recuperar el aliento en la vida. Versículo 20, por favor. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué le va a pasar? Será desarraigada del pueblo. Hermanos, la semana pasada yo te decía algo que quiero volver a comentarte. El Evangelio es una espada de dos filos. Por un lado, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para los que creemos. Pero por otro lado, el mismo Evangelio se vuelve juicio para aquellos que no creen. Por eso Pedro decía, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
La cabeza del ángulo, si has estudiado un poco de arquitectura, era la piedra que sostenía, ¿no?, el arco, la piedra angular, la piedra principal. Pero esa misma piedra, para quien no cree, es una piedra que aplasta, una piedra que destruye. Porque lamentablemente el día que nos presentemos ante nuestro Creador, no podrás decir que no escuchaste el Evangelio de Cristo. No podrás decir que no escuchaste de su amor, de su perdón, de su gracia, de su salvación. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué decisión tomaste? ¿Lo ignoraste? ¿Lo mantuviste a distancia? A lo mejor sabes de Él, pero nunca te has entregado completamente a Él. Hermanos, para poder ser salvo necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es Señor. Creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Romanos capítulo 10 estoy citando. Y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es lo que Pedro le está diciendo a sus oyentes. El que no escuche a ese profeta del que habló Moisés va a ser arrancado, desarraigado. Acuérdate lo que vimos en la serie verso a verso en Romanos capítulo 11. Por la dureza del corazón de los israelitas, Dios desgajó algunas ramas del olivo para injertarnos a nosotros los gentiles. Y de repente veo a gentiles, sobre todo de esos que ahora se autodenominan reformados, ¿no?, pavoneándose que ellos son el nuevo Israel, que ellos son ahora el olivo. No, hermanos, eso no ha cambiado. El olivo en la Escritura es la descendencia de Abraham. Y hay promesas de Dios para el pueblo de Dios para el futuro. Y nosotros fuimos injertados. Incluso Pablo en Romanos 11 dice, no te ensoberbezcas, porque así como Dios desgajó unas ramas, también pudiera desgajarte a ti que has sido injertado. De hecho, miren lo que viene en el siguiente versículo. Vamos a terminar la lectura. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es el cumplimiento de Dios de esa promesa a Abraham lo que ha hecho que a través de la historia humana Dios irrumpa en momentos específicos para seguir avanzando su plan de salvación. Dios dice en Romanos 11 que por la dureza de Israel Dios lo ha hecho a un lado temporalmente. Pero hay unas palabras de Romanos 11 que me encantan. Dice, pero si su dureza resultó en nuestra salvación, en nuestra bendición, ¿cuánto más será la gloria de Israel?
Y no es que vamos a idolatrar al pueblo de Dios y el idioma hebreo, es simplemente reconocer, hermanos, que Dios es fiel y cumple lo que promete. Y Él le prometió a un hombre, a Abraham, hace 4,000 años por lo menos, si no es que un poco más de 4,000 años, que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y Pedro le dice a sus compatriotas, esto que ustedes ven es el cumplimiento de Dios a Abraham. Porque, ¿sabes? Dios es fiel. Y Él cumple lo que promete. Y si Él hoy te está diciendo, arrepiéntete y conviértete, para el perdón de pecados y para que Dios te dé tiempos de refrigerio, Él lo va a cumplir en tu vida. Y yo quiero animarte a que el día de hoy, si aún no lo has hecho, le entregues tu vida a ese Dios que es bueno, que es fiel, que es amplio en perdonar y que tiene misericordia de ti el día de hoy. Se trata de Jesús, se trata de conocer a una persona, no de adquirir una religión o ciertas costumbres de un grupo cristiano. Se trata de entregar la vida y el corazón a Jesús, de que le hagas tu Señor, tu Salvador, y que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ruego a tu Espíritu Santo que toques corazones. Que si alguien no ha entregado su vida a ti, Señor, hoy pueda genuina y sinceramente rendirse a ti. Señor, en ti hay perdón, en ti hay reconciliación, en ti hay libertad, en ti hay salvación. Señor, aquí estamos. Así como estamos con los ojos cerrados, hermanos, si alguien hoy quiere entregarle su vida a Cristo, solo levántame tu mano para orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Señor, tú miras los corazones. Trae salvación, Señor, a aquel que no te conoce. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo mejor para nosotros. Y lo mejor es conocer a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.